Buenas noches, si me acompañan a Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 23, Mateo 7, 13 al 23, la palabra de Dios nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quisiera recordar un poquito el contexto del Sermón del Monte, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo empezó hablando acerca de las bienaventuranzas. Y al hablar de las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo nos está empezando en este sermón a hablar del verdadero carácter cristiano. Como esas pequeñas frases, bienaventurado el pobre de espíritu, y son frases que llaman la atención. Posteriormente, nuestro Señor Jesucristo nos habló de la vida espiritual del discípulo, el cual ofrenda, el cual ayuna, no para ser visto por otros, sino en lo secreto, ahí delante de su Padre, en lo secreto. También nos habló de las prioridades del discípulo. El discípulo pone sus tesoros en el cielo, no en las cosas de esta tierra. El discípulo descansa en el Señor, no se afana en esta vida como otras personas, porque lo suyo está bien invertido, lo suyo está en el cielo y no tiene preocupación al respecto. Luego nuestro Señor Jesucristo pasa a considerar las relaciones entre los discípulos, no entre los perros, como nos dice ahí, y los cerdos, sino entre verdaderos discípulos. Y entre los discípulos hay una actitud no de juicio, sino una actitud de ayuda los unos con los otros. El discípulo quiere ayudar a su prójimo. Como vimos en el mensaje de la semana anterior, hermanos, el discípulo trata al otro como él quiere ser tratado, la regla de oro. Él trata a su prójimo, trata a las otras personas como él quiere ser tratado. Para esto ciertamente necesitamos pedir sabiduría a nuestro Dios. Santiago nos dice que si la pedimos, pues Dios nos la dará, y nos la dará abundantemente para poder vivir como verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí en Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 23, nuestro Señor Jesucristo empieza a hablarnos acerca de ciertos peligros para los discípulos. Peligros que los discípulos pueden enfrentar, o peligros en los cuales los discípulos pueden caer. Y encontramos aquí dos peligros que el Señor Jesucristo nos dice, que el Señor Jesucristo nos marca. Y estos dos peligros nuestro Señor Jesucristo nos los da a través de dos mandamientos. Primer peligro, Él dice, entrad, ahí en el versículo 13. ¿Existe acaso el peligro de no querer entrar? Bueno, vamos a explicar esto. El otro mandamiento lo encontramos en el versículo 15, guardaos. Hay una exhortación a guardarnos. El Señor aquí hay una advertencia de un peligro del cual debemos guardarnos. Hay peligros ante los cuales necesitamos estar alertas. Hay peligros que no se esperan, por eso necesitamos guardar nuestras vidas. Vamos a ver el primer peligro aquí que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, el peligro de no querer entrar. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pensando en estos peligros, hermanos, el primer peligro es entrar. Y nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo esto porque este es un peligro que surge de nosotros mismos. Podemos tomar una decisión equivocada y no querer entrar. Por eso Cristo aquí nos está advirtiendo, aquí Cristo está diciendo que debemos entrar. Debemos tener cuidado de no querer tomar una decisión de no querer entrar. Es ilógico pensar esto de momento. Por supuesto que queremos entrar, por supuesto que queremos estar allá adentro, pero necesitamos entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. En esta sección del 13 al 23, nuestro Señor Jesucristo usa muchas parejas para la enseñanza, juego de parejas.
Nos habla de dos puertas, nos habla de dos caminos, nos habla de dos grupos de viajeros que están ahí implícitos, que están viajando. Nos habla de dos árboles, nos habla de dos tipos de frutos, del 13 al 23. Del 24 al final del capítulo 7 también nos habla de dos hombres, de dos casas y de dos fundamentos. El Señor está usando aquí este juego de parejas para traer la enseñanza. Vamos a ver la imagen que nuestro Señor Jesucristo está aquí usando en esta primera advertencia de este peligro. En el versículo 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha. Nuestro Señor Jesucristo está usando aquí la imagen primeramente tanto de dos puertas, dos caminos, y se entiende, dos viajeros. Pero antes de continuar, hermanos, algo básico e importante en estos versículos. Versículo 14 nos dice: porque estrecha es la puerta y angosto que lleva el camino a la vida. Quisiera primero parar un poquito ahí. Hay un destino al que vamos, y este destino se nos menciona aquí. Este destino es la vida. La vida. Necesitamos, antes de considerar las puertas y antes de considerar inclusive los caminos, esta cuestión. Aquí la Biblia nos está hablando, sí, de dos puertas, sí, de dos destinos, sí, de dos viajeros, pero nos está empezando a hablar aquí de la vida. Esta vida es la vida eterna. Esta vida es la vida que Dios tiene planeada para nosotros como creyentes, no la vida que estamos viviendo en la actualidad, una vida que estamos echando a perder con el pecado, una vida mal vivida, a veces fuera de la voluntad de nuestro Dios, sino una vida perfecta, una vida en comunión con nuestro Dios, una vida como Él la ha planeado para nosotros. Quizá pudiésemos hacer un atisbo a este tipo de vida mirando un poquito al huerto del Edén antes de la caída. Hay varios comentaristas que leí decían que el Señor probablemente todas las tardes venía y tenía comunión con Adán y Eva, probablemente. El punto es que había comunión entre Adán y Eva y nuestro Dios, y Dios les manifestaba su voluntad, y el tipo de vida que ellos vivían ahí es una vida muy diferente a la que nosotros tenemos, y es el tipo de vida, o es la vida a la que la palabra de Dios probablemente se refiere. Una vida vivida como Dios quiere para nuestras vidas. Juan 14:6 nos dice con toda claridad que Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un único camino a la vida, nos está diciendo este versículo. Y Jesucristo es ese único camino a la vida. No hay múltiples formas de alcanzar la vida, no hay múltiples caminos para llegar a la vida. Hay un solo camino para llegar a la vida. El apóstol Pablo lo dice con toda claridad: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, la vida es tener, la vida es obtener por la bondad y por la misericordia de Dios. El no tener la vida es perder todo. Probablemente en esta vida vivimos, logramos, hicimos, atesoramos, pero perder la vida sin estar en nuestro Señor Jesucristo, pues es la muerte. ¿Por qué? Porque es perderlo absolutamente todo. Perderlo todo, la destrucción. Para el creyente la muerte no es pérdida, sino ganancia en nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos dos destinos: un destino que es la vida eterna y un destino que es la destrucción. Ahora, se nos habla de dos puertas y de dos caminos, y estas dos puertas y dos caminos no dan la idea de que si yo tomo un camino voy a tardar más en llegar a mi destino, y si tomo el otro camino probablemente voy a llegar más rápidamente a mi camino. No, aquí nos está hablando de dos caminos totalmente diferentes. Uno conduce a la vida y el otro conduce a la destrucción, otro conduce a la separación. Mucha gente, incluido yo, cuando leía esto pensaba que estaba ahí los dos caminos en un lugar muy bonito, y de repente yo iba caminando y me encontraba una puerta ahí entre estos dos caminos. Bueno, no, la idea aquí es que estos caminos conducen a una ciudad con sus grandes murallas. Probablemente se refiere a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén fue reconstruida por Nehemías después de aquellos 70 años de cautiverio. Nehemías regresa, reconstruye la ciudad y le coloca a la ciudad 12 puertas hermosas, 12 puertas fastuosas. Hay otras puertas más pequeñas que tienen su función, pero en la ciudad podemos ver esas 12 puertas. En Apocalipsis también se menciona que la ciudad de Jerusalén, la Sion celestial, algún día descenderá y también tendrá 12 puertas. Probablemente nuestro Señor Jesucristo viajó varias veces a la ciudad de Jerusalén, una de ellas cuando tenía 12 años aproximadamente,
Y quizás nuestro Señor Jesucristo llegó con todos aquellos viajeros, todos aquellos peregrinos, y nuestro Señor Jesucristo miró cómo todos querían entrar por la puerta amplia, por la puerta grande, por donde una multitud de personas puede pasar. Y nuestro Señor Jesucristo probablemente en aquellos viajes observaba la actitud de los viajeros, la actitud de los peregrinos. Nadie quería entrar por la puerta pequeña. Yo soy importante, yo vengo aquí al templo y traigo mi ofrenda y esto y lo otro, y como yo soy importante, yo quiero entrar por la puerta grande, por la puerta amplia, con todos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que esta no es la forma de llegar a la ciudad, esta forma no es la forma de llegar a nuestro destino. No es por la religión que ellos estaban siguiendo, no es por las filosofías que ellos estaban siguiendo, no es por su propia justicia. La puerta es una puerta estrecha. Y es una puerta, nos dice aquí, versículo 13, regresando, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, probablemente es lo que él había observado muchas veces. Y luego el 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que lo hallan. Esto nos habla de un esfuerzo. Esto nos habla de buscar entrar por esa puerta estrecha. Cuando usted y yo hacemos un viaje, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, voy de aquí a León, bueno, busco un mapa y no tomo la carretera con más curvas, y no tomo la carretera que un sentido de ida y un sentido de venida y que tiene precipicios y esto y lo otro. No, busco una carretera que sea lo más recto posible, busco una carretera que me ahorre tiempo, busco una carretera que sea espaciosa. Ese es el sentir en lo que aquí está diciendo. Pero, aunque eso está en nuestra naturaleza, hermanos, para llegar a esta vida hay sufrimiento. Para llegar a esta vida, este versículo nos está diciendo que pocos son los que la hallan. Habla de un esfuerzo. La vida cristiana, hermanos, muchas veces requiere esfuerzo, requiere luchas. No vamos a ir allá, pero recuerda Juan capítulo 6, que Jesucristo predicándole a sus discípulos, se les ofrece como el pan de vida. ¡Ah, dura es esta palabra! ¿Quién la puede oír? Y muchos discípulos dan marcha atrás. La puerta estrecha no le gusta a muchos. Es que no es el camino que yo había pensado, es que no es el camino que yo había creído, es que no es lo que yo pensaba, no es lo que Dios se me había ofrecido. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos dieron marcha atrás. Muchos ya no quisieron seguir por ese camino estrecho, muchos ya no quisieron seguir por esa puerta o llegar a esa puerta estrecha. Recuerda Mateo capítulo 13, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo como ilustración. El sembrador salió a sembrar. Parte de su semilla cayó en el camino duro, vinieron las aves y se lo llevaron. No hubo fruto, no hubo nada. Pero nos habla de 3 tipos de terrenos que aparentemente empezó a haber crecimiento. Pero de esos 3 terrenos encontramos nada más uno que sí hubo un verdadero crecimiento. Los otros 2 caminos, bueno, cayó ahí la semilla y había poquita tierra y empezó a surgir, empezó a crecer la plantita, pero el sol empezó y la secó. Duro es este camino. ¿Cuánta gente hemos visto en la iglesia? Quieren predicar y quieren esto y vienen los problemas y situaciones, ¿verdad? La otra cayó en un poquito de mejor tierra y empezó a crecer los afanes de la vida y esto y lo otro. Este no es el camino que yo pensaba, esto no es lo que yo pretendía, y se apartan del camino. Pero hay una tierra que sí da, que hay una semilla que queda buena tierra, hay una semilla que da buen fruto, hay una semilla que permanece, vienen problemas, vienen situaciones, vienen muchas cosas, da fruto a 20, a 30, 70, etcétera, etcétera, y se mantienen. Pocos son los que hallan ese camino. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de este peligro, un peligro de una decisión que nosotros podemos tomar, de desanimarnos, de una decisión que nosotros podemos tomar, de pensar esto no es lo que yo pensaba y apartarnos del camino. Entrar por la puerta estrecha.
Seguir por el camino estrecho, no es de las multitudes, ahí donde hasta de ladito a veces tiene que ir uno sorteando ahí el camino. Entrar por ese camino. Pocos son los que lo hallan. Segundo peligro, este es un peligro interno, el segundo peligro es un peligro externo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: guardaos de los falsos profetas. Esto es algo que viene de afuera. Guardaos de los falsos profetas. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas. Nos está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué figura? ¿Por qué no algo parecido a una oveja, pero diferente a una oveja, como pudiera ser un chivo? Bueno, porque el lobo es lo contrario a una oveja y se alimenta de ovejas, y no solo se alimenta de ovejas, quiere destruir a las ovejas. Pero lo paradójico es que está disfrazado como oveja. Es alguien que dice: soy verdadero, pero en realidad es un falso. Y debemos guardarnos de eso, debemos tener cuidado de esos falsos profetas, debemos tener cuidado de esos falsos maestros. Ahora, ¿cuál es la ilustración o qué es lo que está usando aquí nuestro Señor Jesucristo? Empieza a hablarles, para identificar a los falsos, empieza a hablarles de frutos y empieza a hablarles de dos tipos de árboles. Vamos a ver primeramente los frutos. ¿Cómo identificamos a los falsos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Primer planta, y espinos. O higos de los abrojos, segunda planta, los abrojos. Los espinos y los abrojos. Un mal árbol da estos frutos, por decirlo así, aunque no necesariamente son frutos o produce esto, cosas que nos pueden a nosotros dañar. Leyendo, y se me hizo interesante, encontré por ahí que hay un animal que sí come espinas, y fantástico, ¿no? De alguna manera lo puede procesar y de alguna manera lo puede digerir. Fantástico por este animal, que lo coma y que lo disfrute. El Señor se lo dio, pero a nosotros en nada nos beneficia, a nosotros en nada nos sirve. ¿Cómo identificamos a un falso? Pues por sus frutos. Y como dice aquí nuestro Señor Jesucristo, un espino para nada nos sirve, un abrojo para nada nos sirve, inútil. Entonces, por sus frutos los conoceremos. Hay árboles malos y sus frutos son malos. Una segunda cosa que nos ayuda a identificar a los árboles malos es su fin, porque nos sigue ahí diciendo en el versículo 16: así todo buen árbol que da buen fruto, y el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da un buen fruto, ¿cuál es su fin? Es cortado y echado en el fuego. Entonces, otra cosa que nos ayuda a identificar a los falsos profetas es su fin. Hermanos, en la actualidad yo sé que mi ilustración puede ser muy radical, porque sé que hay gente de Dios viajando a lo largo del mundo, pero podemos ver grandes supuestamente evangelistas viajando en jets de primera clase, en los mejores hoteles, lo mejor, etcétera, etcétera. ¿Acaso hay verdaderos creyentes que no hacen esto? Bueno, probablemente que sí, pero la diferencia es: muchos de estos no van predicando la palabra de Dios, muchos de estos prometen alivio, muchos de estos prometen cosas que solo Dios puede dar, y les prometen sanidad, y les prometen curación, y les prometen muchas cosas. Cuidado con los falsos maestros. ¿Cómo los identificamos? Bueno, por su fruto. El buen árbol dará buen fruto, el mal árbol dará fruto malo. ¿Cómo los identificamos? Pues por su fin. No sirven nada, para nada, sino para ser arrojados a el fuego. Pero hermanos, nuestro Señor Jesucristo continúa. En nuestras Biblias se ha separado aquí el párrafo. Antiguamente este párrafo estaba unido, versículo 20 y 21, y hay otras Biblias que lo tienen separado. Y nuestro Señor Jesucristo continúa hablando en el versículo 21 acerca de las obras, o la importancia de las obras. Y el versículo 21, hermanos, nos da la parte medular que yo siento de la enseñanza. Versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos. Y luego habla de las obras. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nuestro Señor Jesucristo aquí nos está hablando, hermanos, de tener cuidado con las profesiones falsas y las profesiones verdaderas. Nos habla de un grupo de personas que un día se pararán ante el Señor. Fíjese bien lo que dice la Biblia: estarán en la presencia del Señor y dirán: Señor, Señor, ¿no hicimos en tu nombre curaciones? Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? Señor, ¿no hicimos esto? Hermano, de esta época los fariseos echaban demonios. ¿Recuerdan cuando vienen y acusan a nuestro Señor Jesucristo y le dicen: tú por Beelzebú estás echando fuera los demonios? Y Cristo les dice: tengan cuidado. ¿Por qué? Porque una casa dividida va a caer. Pero, ¿por quién echo yo fuera los demonios? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, sus hijos, ¿por quién lo echan? Ellos estaban ahí negando al Espíritu Santo, ellos estaban ahí blasfemando al Espíritu Santo. Tengan cuidado. Pero ellos estaban basados en sus buenas obras. Hermano, déjenme hablarle rápidamente de dos deportistas, no sé si lo conozca. Ayrton Senna, un piloto que murió hace algunos años, tenía en Brasil una casa hogar, ayudaba a los niños. ¿Esto es una buena obra? ¿Es una mala obra? Es una buena obra. ¿Eso lo salva? No. Rafa Márquez, he escuchado por ahí que él también ayuda, tiene un lugar que ayuda a las personas. Los grandes ricos del mundo no son filántropos y ayudan a multitud de gente, a las viudas, a los enfermos, etcétera, etcétera. Bueno, son buenas obras. ¿Cuál es la diferencia? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el versículo 21 nos aclara y nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo puedo hacer cosas en el nombre del Señor, puedo hacerlas, pero debo tener cuidado que lo que estoy haciendo sea la voluntad de Dios. Ellos estaban haciendo cosas en su propia voluntad, en el nombre del Señor. Y hermano, lo central de este pasaje: el verdadero discípulo debe vivir en la voluntad de nuestro Señor. Encontramos una profesión sin obediencia, una falsa profesión. Nosotros necesitamos que nuestra profesión sea una profesión con obediencia. Efesios 3:10 nos dice que somos hechuras suyas, creados en Él, en Cristo Jesús, para buenas obras, obras que Él preparó de antemano, mantenernos en su voluntad. Cuidado con los falsos profetas. Seamos como los bereanos. Recuerda Hechos 17, escudriñaban cada día que lo que Pablo estaba enseñando fuese de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y si vamos a hacer algo, hagámoslo en obediencia y en la voluntad de nuestro Dios. Aquí terminamos. La próxima semana seguiremos hablando, si el Señor nos lo permite, de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Solo termino: ¿en qué camino estamos transitando? ¿Y de quién nos estamos guardando? Gracias.